Hola, mi nombre es Henry Alcántara Sanabria y el día de hoy te quiero compartir algo muy especial, algo de índole personal que lo saben solamente mis mejores amigos, mi familia más cercana y ahora lo comparto contigo. Y estoy hablando de posiblemente la experiencia más difícil de mi vida en todos los términos, emocional, social, económica, en fin, profesional, véanlo como lo quieran ver. Tuvo un impacto tan grande en mi vida que hasta el día de hoy lo sigue teniendo, pues lo sigo enfrentando día a día. Hoy quiero verlo más como un aliado, porque yo ya tuve esa experiencia de poderlo, entre comillas, liberar, pero no al 100%. Y posiblemente estamos hablando del gran monstruo de mi vida, la gran batalla, la gran guerra. Y estoy hablándoles de mi ansiedad, de mi trastorno de ansiedad, el cual se me detectó o se inició esta locura. Mejor se lo cuento como una historia. Nunca voy a olvidar la fecha del 15 de junio del 2009, cuando estaba a punto de un viaje. Yo ya venía viviendo algunas circunstancias fuertes. Un año antes había sido operado de apendicitis, se demoraron 12 horas en detectar lo que realmente era. Esa experiencia me marcó porque me dejó muy asustado. Sentí como que entre Dios y yo se rompió algo, como que ese disque contrato, esa disque conexión que teníamos, que a mí nunca me iba a pasar nada más de sufrir de, entre comillas, de asma, ¿no? Que es lo que siempre he tenido. Por aquí les voy a presentar lo que seguramente he conocido por muchos. Yo decía, después de esto, más nada. Entre Dios y yo hay un pacto y nunca me va a pasar nada malo. Después de la apendicitis como que quedé muy susceptible, muy psicoseado, ya no era el mismo. Y un año después, junio del 2009, 15 de junio, nunca volveré a esa fecha, estaba andando en el cine con mi madre porque la invité, porque un día después viajaba a Chiclayo, la ciudad de mayor cariño que tengo y los grandes recuerdos de mi infancia. Yo vivía ahí porque, bueno, mi padre trabajaba en una central hidroeléctrica llamada Carboquero, que de lejos es el lugar más importante de mi vida y la época dorada de mi vida. Y yo viajaba al día siguiente y quería festejarlo. Invité a mi madre al cine a ver Terminator 4, nunca lo voy a olvidar. Y cuando la película estaba por acabar, empecé a sentirme mal, empecé a sentir angustia, a sentir que mi corazón se me empezó a acelerar. Y decía, ¿qué me está pasando, Dios mío? Y no sé si era la canchita, me subió la presión, no lo sabía, pero entré en una sensación muy incómoda. Entonces me fui al baño 1, 2, 3 veces y no me pasaba, hasta que decidí avisarle a un chico que estaba por ahí atendiendo que por favor me ayude, que para variar también se llamaba Henry, nunca lo voy a olvidar, y me empezó a ver, ¿no? Como que me di la presión, a ver cómo estaba, me decía que sí, estaba un poco acelerado y en fin, y no me pasaba. Empecé a sentir un calor aquí muy intenso, era una sensación que nunca había sentido. Ya de niño había pasado por experiencias extrañas, producto de mi obsesión por sacar buenas notas, por sobresalir. Hubieron pequeños episodios en los cuales sentía que me entraba como una especie de como un frío, una sensación extraña, como que me bajaba la presión, me sentía medio mareado y de ahí me recuperaba. Pero era una vez al año, pero esta sensación nunca la había sentido. El hecho es que llamaron a mi madre por celular y, para hacer la historia corta, terminé en una clínica de emergencia en la Maison de Santé de aquí de Benavides. Yo estaba llorando, pensando lo peor. Imagínense todo, pues así lo imaginaba yo y más todavía, el corazón, el cerebro, etc. Y nunca voy a olvidar que vino una doctora joven, buen moza ella, yo palteado porque me veía llorando, y ella me dijo pues que no tenía nada, que lo que yo había experimentado era un ataque de ansiedad. Yo dije, ¿qué? ¿Y eso cómo se come? O sea, me dio risa porque no lo podía creer. Me recomendó tomar unas pastillas alprazolam que yo me negué rotundamente y que descansara, lo cual no hice. Viajé al día siguiente a Chiclayo, siendo acrofóbico, teniendo miedo a la altura, y en Chiclayo viví mi gran vía crucis. Terminé 3 veces más de emergencia, asustando a mis amigos, incomodando a mis amigos, porque ellos no entendían lo que me pasaba. De hecho, nadie lo entendió al principio. Regresé a Lima recontra mal, era un muerto viviente, estuve 3 meses en cama, mi madre me daba de comer en la boca, lloraba casi todos los días, dormía parte del día porque no quería vivir, no quería estar despierto por la angustia que sentía todo el día. Era un sentimiento horrible, de depresión, de no sentirme seguro, de sentir que el mundo me estaba comiendo vivo, de que ya no tenía sentido y que me iba a morir. Por esa época mi madre empezó a ver películas conmigo, de la India María, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho. Empecé a ver películas de Rocky que tuvieron una influencia al inicio, pero no eran suficientes. Hasta que yo decidí algo muy importante.
Le dije a mi madre para ir a ver a mi abuelito Julio, el pilar más importante de mi vida, el más fuerte de los que he tenido suerte que Dios me haya dado. Nunca me voy a olvidar, arrodillado en su tumba, mi madre me esperaba en un punto y sentí la paz más grande del mundo. Sentí que Él estuvo ahí, sentí que de alguna manera se conectó conmigo y ese día sentí una paz y tomé una decisión que ya no podía seguir sintiéndome así. Mi madre no podría seguir llorando, mi familia no podría estar así, mis amigos me necesitaban, yo era cabeza de un equipo y no podía seguir así, yo no podía ni exponer en público, no podía hacer mi vida, ya no quería ser más un muerto viviente. Y si iba a morir, pues a morir se ha dicho, pero a morir con dignidad, a vivir, no a vivir como un muerto, si se puede decir así. Regresé a mi casa y justo había una película que estaban dando, Alejandro Magno, nunca voy a olvidar. Él estaba con sus tropas y le dijo a sus tropas una frase que en ese momento se volvió parte de mi filosofía de vida: conquista sus miedos y conquistarán a la muerte. Y yo me quedé, disculpen la expresión, me quedé estúpido. Eso caló tanto en mí, lo sentí tan directo a mí que dije, gracias Dios mío. De ahí hubo un cambio. Acepté un psicólogo que fue difícil, me ayudó tremendamente con terapias parecidas a esta, de gritar, de sacar, porque eso era importante, terapias cognitivo-conductuales. De ahí acepté el psiquiatra, que fue mucho más difícil aceptarlo. Tuve que aceptar a quien lamentablemente se volvió mi compañero también de vida, mis pastillas de chiquitolina, alprazolam de 0.5 miligramos, la mitad, que lamentablemente, bueno, generé una dependencia de ello, no podía salir sin eso, no podía hacer casi nada sin eso, pero por lo menos me empezó a permitir a vivir, porque no podía solo con el pensamiento, eso era algo muy grande. Y en poco tiempo, y según el doctor, porque fue un caso clínico muy particular, salí. En vez de que me hicieran la cura del sueño a la cual me opuse, y que esto terminara durándome años de años como mucha gente, tomé la decisión de salir, de enfrentarlo. Ahí recibí mucha ayuda de mi familia, de amigos que me vinieron a ver y a quienes siempre les voy a estar agradecido por su compañía y por ser mis amigos. A mi madre, que fue la gran compañera de ese tiempo, y a muchas personas que estuvieron ahí en ese enfoque. Muchísimos más no me supieron comprender, me tildaron de loco, porque incluso hasta andaba con esto, con un tensiómetro digital. ¿Pueden creerlo? Tenía que usarlo de vez en cuando para sentir que todo estaba bien. Ya parezco una farmacia, ¿no? Pero bueno, hacía mi vida en aquella época, y el hecho es que yo decidí enfrentar esta enfermedad. Fue difícil. Al principio quise enfrentarla de una manera muy directa y me di cuenta que no era la manera. Si esa enfermedad ya era parte de mi esencia, entonces tenía que hacerla una conmigo y ver la manera que sea un impulso y no como que me retraiga o me reprima. Yo no podía ni siquiera irme a una combi o viajar, no hacer nada sin que hubiera alguien a mi costado, porque no podía. Así de débil estuve y tuve que cambiar un chip. Ahí fue donde me encontré con el emprendedurismo. Ahí fue donde los talleres de liderazgo, de oratoria, el tema del coaching, ahí fue donde el reiki, el tai chi, el yoga, todas esas terapias empezaron a tener un impacto en mi vida, la medicina natural, etc. Mis hábitos empezaron a cambiar de a pocos y empecé a encontrar un porqué en mi vida, por qué seguir viviendo, ese porqué de no morir, de no ser uno más del montón, de trascender, de ser un facilitador, de enfocarme en algo, de encontrar una visión en mi vida que no me generara depresión, sino por el contrario, que diera una razón para seguir viviendo, fue lo que me impulsó a enfrentar a este gran monstruo. Hoy por hoy, ansiedad, lo único que te tengo que decir es gracias por haber aparecido en mi vida, porque hiciste a este hijo único engreído una persona mucho más fuerte. Sí, te odio en cierta manera, porque fuiste la única que me ha hecho llorar como nunca, que me hizo ver como un muerto viviente, que me llevó al magma de la tierra, que me hizo sentirme el hombre más imbécil del mundo, y porque en general es un gran conflicto en mi vida, y porque hasta el día de hoy a veces me jodes. Pero no te voy a permitir ni te voy a dar más poder, como tú ya lo sabes. O somos uno y me sumas, o simplemente te largas de mi vida. No estoy dispuesto a darte más poder, no estoy dispuesto a que sigas en mí. Y si vas a estar en mí porque es parte de mi temperamento, entonces perfecto, pero seamos uno y sé un impulso, ese miedo y esa angustia, no más para detenerme, sino para tratar de ser una mejor versión de mí mismo. La ansiedad no se ha ido, señores, la ansiedad sigue, si no, no estaría con esto. Pero el poder hacer estos talleres, el poder
ser conferencista, el poderme enfrentar a esto es increíble. Nunca voy a olvidar un momento histórico cuando fui a hacer una compra de mi producto natural del multinivel donde yo estaba y una señora me cogió de la mano y me dijo: Henry, no ha venido el expositor, te necesitamos. Y me llevó así hasta el segundo piso y yo decía: no puedo, no sabía cómo decirle que no podía. Y me metí a un cuarto, recuerdo, me arrodillé, oré y le dije a Dios: ¿sabes qué? Si no soy, ¿cuándo? Y hice la mejor charla de mi vida. Nunca voy a olvidar esa experiencia, por eso digo que todo esto podría ser tranquilamente una película. Yo les he contado un extracto de todo, porque bueno, si les contara todo me tiraría horas de horas. Justamente la idea es que esto no se haga muy extenso, pero la historia es mucho más grande que todo esto. Hablamos de más de 9 a 10 ataques de ansiedad que me llevaron de emergencias, de haber estado en el magma de la tierra, de haber pasado muchas circunstancias de todas las índoles, en todas las áreas de mi vida, y de seguir de alguna manera combatiendo ello, de seguir tratando de que ello no me limite, de seguir apasionándome de alguna manera para que ese enfrentamiento se genere un impulso y que me permita seguir creciendo y no quedarme en la enfermedad, no quedarme en la parte emocional negativa, no dejar que ese miedo me paralice, sino de alguna manera toda esa sensación de odio, de resentimiento, de angustia, de depresión, de ansiedad, se haga en una bola o se forme en una energía que a la hora que venga a mi cuerpo me impulse. Sí, hay miedo, claro que sí lo hay, no lo voy a negar, pero también soy consciente de que me debo convertir en una mejor versión de mí mismo. Te agradezco por haberme permitido compartir esto único y especial contigo.